las pinturas más famosas de Vasily Kandinsky. En este video veremos los cuadros más famosos de Kandinsky, el artista ruso de arte abstracto más famoso de toda la historia del arte. Casas de Múnich. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1908. Colores brillantes e intensos típicos del fauvismo y el expresionismo son característicos de esta etapa de Vasily Kandinsky, cuando el artista vivió en Múnich y entró en contacto con las vanguardias, montando con otros colegas alemanes el grupo expresionista Der Blaue Reiter, el jinete azul. Se ve que el artista está a medio camino entre lo figurativo y el arte abstracto, movimiento que descubriría 2 años después. Las referencias a la realidad empiezan a preocupar cada vez menos al artista, enfatizando en cambio el valor de las sensaciones y la fuerza emocional del arte. Las figuras están reducidas a manchas. La arquitectura de los edificios son también borrones de color. La perspectiva se la pasa por el forro. Sin embargo, el conjunto es sorprendentemente armonioso, los colores se complementan adecuadamente. Interior, mi comedor. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1909. Kandinsky no se levantó un día e hizo arte abstracto. Fue abandonando poco a poco la figuración siguiendo sus propias teorías sobre la espiritualidad en el arte y la relación de la pintura con la música. El artista había llegado a Múnich en el año 1896, abandonando su carrera como profesor de Derecho en Moscú. Por aquel entonces la ciudad era uno de los centros artísticos más activos de Europa y el joven pintor amateur se convirtió en profesional y junto a otros artistas fundaría después Der Blaue Reiter, el jinete azul, que hacían un expresionismo colorista y musical. En 1908 se fue a vivir a la pequeña ciudad bávara de Murnau. Es ahí donde empieza su tendencia hacia la abstracción. Kandinsky aún conserva en cuadros como este, Interior, donde representa el comedor de su casa, su influencia fauvista, con esas formas simplificadas y la vibración cromática, pero poco a poco empieza a reducir cada vez más detalles como lo hacían Matisse o Derain. Por supuesto, la música jugó un papel fundamental en esta evolución. Kandinsky estaba entusiasmado por el compositor Arnold Schoenberg y su controvertida música atonal y al escuchar uno de sus conciertos en Múnich quedó entusiasmado y empezó a pintar improvisaciones, obras experimentales que no contienen elementos reconocibles de ninguna clase. Primera acuarela abstracta. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1910. Hay obras de Kandinsky que me gustan más que esta, pero quizá lo que me atrae aquí es su significado. Porque a veces no se entiende el arte abstracto y puede ser que el artista nos dé una lección importante para comprenderlo. Kandinsky fue un gran teórico del color y padre del arte abstracto. Quizá un visionario de lo que nos deparaba el mundo puesto que estamos abocados a vernos envueltos por un materialismo que nos hace inapreciable el alma y la esencia de las personas y las cosas. Entre 1910 y 1914, el artista realiza varios trabajos, sus impresiones, improvisaciones y composiciones, donde desarrolla sus ideas. Lo atrayente de su pintura en esta época es cómo pasa de una mímesis a una simplificación de las formas y a la abstracción, buscando lo intrínseco mediante el color. Sus influencias fauvistas se aprecian en esa liberación cromática, en la expresividad de sus emociones. La obra de la que hablamos podría tratarse de un esbozo de composición 7, realizada en 1913. Su importancia no está en la disposición de los elementos en el papel. Más bien lo significativo aquí es cómo a través de manchas, líneas y colores, se desvincula de la realidad para proyectar su necesidad interior, siendo una forma de expresión curativa para su espíritu. Kandinsky pasa de la figuración a la abstracción de una forma racional, siguiendo un proceso. Tras esta época, practica con la combinación de formas geométricas y desemboca en otros movimientos. Da clases en la Bauhaus y escribe sus teorías. En una de sus obras afirma, el elemento abstracto, que aún ayer se escondía tímidamente y era apenas visible tras afanes puramente materialistas, pasa en el arte a un primer plano. Sus obras liberan al espíritu esclavo de una angustia material. Para él, lo psicológico se refleja mediante el color. Podríamos comparar sus ideas con la música. Los colores, igual que los sonidos, nos hacen sentir.
Creo que es lo mismo que buscaba Kandinsky con sus pinturas, hacer partícipe al espectador de unos sentimientos, liberándole del materialismo y mostrándole la importancia de otra realidad, sin que sea necesariamente la que vemos, sin ser una copia de lo que nos rodea. Estudio de color, cuadrados con círculos concéntricos. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1913. Estamos ante un estudio del sinestésico Kandinsky sobre cómo se perciben las distintas combinaciones cromáticas. Ya sabemos que el artista consideraba los colores como entes que interactuaban entre sí, con sus formas y con el espectador, todo en una compleja comunicación espiritual, como un poema que estimula el alma humana. Pese a que esta obra pueda recordarte a un dibujo de tu sobrino de 6 años, Kandinsky estaba estudiando aquí los mecanismos y relaciones entre las formas y los colores. Tened en cuenta que unas formas concretas pueden transmitir un mensaje, pero si les cambiamos el color el mensaje se distorsiona. Es por ello que el espectador va a reaccionar según cómo el artista utilice sus formas y sus colores. Kandinsky hace un mosaico de relaciones entre colores, como actúan los primarios con los secundarios, y también los complementarios, esos que se sitúan opuestos si hacemos una rueda del color. Al final todo se traduce en una sinfonía de colores que interactúan de forma armónica. Quizás tu sobrino sabe más de esto de lo que parece. Observa cómo, desde su inocencia y de forma inconsciente, empieza a combinar los colores y las formas y quizás puedas oír algo de música. Composición 8. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1923. El arte nos sigue salvando. A veces sin darnos cuenta, a veces incluso pese a quien lo quiere eliminar de nuestras vidas. Pero incluso quieto en una pared tiene el poder de mover. Kandinsky revolucionó el mundo del arte aplicando criterios objetivos para evocar las más profundas emociones. Por supuesto, ni a los burócratas comunistas, ni a los criminales nazis les pareció que sus abstracciones tenían algún valor y Kandinsky fue convirtiéndose en el eterno artista exiliado. Su única patria, el arte. Influido por sus contemporáneos en el arte, la ciencia y la música, este artista de lo teórico y lo práctico quiso dejar claro que en realidad no importa el qué sino el cómo. Por ejemplo, cómo las formas y los colores afectan en quien las contempla. Y Violeta. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1923. A un toque de batuta estamos para que la sinfonía pictórica de Kandinsky empiece a sonar y tan solo a unas pinceladas para que los armónicos del músico ruso Prokofiev se traduzcan en vibrantes, saturados y puros colores. Kandinsky, abogado con inclinaciones artísticas, sufrió una revelación sensorial. Sucedió en una visita al Museo Hermitage durante la contemplación de la obra de Rembrandt, ante la que sintió que la pintura vibraba y sonaba, una experiencia sinestésica donde la vista oía la pintura. Y algo de eso debe de haber, de música en la pintura, cuando hablamos de colores vibrantes, de tonos cromáticos o de la armonía de la composición, términos comunes a la música. Apasionado por esta, especialmente por la ópera, decidió trasladarse a Múnich en 1898 para formarse como pintor y buscar las melodías que había percibido a través de Rembrandt y Monet, de las que comprendió surgían de la asociación de colores, eran melodías cromáticas. Kandinsky pensaba que la música es el arte más abstracto, el único que no imita la naturaleza, surge del interior del artista. Y esa fue su búsqueda pictórica, la abstracción, así que ambas artes tenían mucho que ver y sobre ello practicó y teorizó, aunando ambas disciplinas bajo la atenta mirada de las matemáticas y la geometría. Su contemporáneo Sergei Prokofiev hubiese preferido el ballet de Kandinsky y no el Bolshoi, un ballet de puntos y líneas, formas geométricas y masas de color, dispuestas a bailar su pieza La danza de los caballeros, música atonal y con grandes cambios de ritmo que los bailarines de la época no eran capaces de entender y mucho menos de bailar. El ballet Bolshoi lo declaró imposible por su complejidad rítmica. Si lo estáis oyendo ahora quizás no resulte del todo extraño ver la intensidad de los colores, de las formas triangulares, esferas, puntos y líneas que se desprenden con fuerza de las tubas, trompetas, trombones y violines. De igual manera que el lienzo de Kandinsky está plagado de formas musicales suspendidas en un espacio sin tiempo, el lienzo, esperando a ese toque de batuta que los ordene rítmicamente.
Muchos círculos. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1926. Cuando Kandinsky volvió a su Moscú natal tras la Primera Guerra Mundial, adoptó ciertos aspectos de los experimentos artísticos utópicos de la vanguardia rusa. Siempre había puesto énfasis en las formas geométricas, pero ahora conectaba con Malevich y compañía en cuanto a su esfuerzo por establecer un lenguaje estético universal. De ahí que Kandinsky comenzara a expandir su propio vocabulario pictórico con obras como esta, basándose claramente en las composiciones del suprematismo y el constructivismo. De regreso a Alemania comienza a crear su propia abstracción lírica, círculos, trapecios, líneas y colores. Todo podía ser contado de manera abstracta, como sucede con la música. El artista se une a la Bauhaus y ahí radicaliza aún más su experimentación geométrica, en este caso con círculos. La importancia de los círculos en esta pintura se basa en esa imagen cósmica y armoniosa. El círculo, afirmó Kandinsky, es la síntesis de las mayores oposiciones. Combina lo concéntrico y lo excéntrico en una sola forma y en equilibrio. De las tres formas primarias, apunta más claramente a la cuarta dimensión. Es por ello que una obra abstracta como esta parezca un conjunto de planetas en órbita armoniosa por el cosmos. Planetas de varios colores y tamaños dialogan y se solapan para conseguir una imagen del universo. Pintura amarilla. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1938. Dicen que cuando Kandinsky oía una trompeta, lo veía todo amarillo. El artista tenía sinestesia, un fenómeno mental que consiste en mezclar y confundir los sentidos, por lo que pueden pasar cosas tan mágicas como ver colores al escuchar algún sonido o leer alguna palabra. Evidentemente, Kandinsky utilizó este superpoder para su propio beneficio y no es extraño que en un determinado punto de su carrera el artista desarrollara una pintura abstracta que casi emite sonidos, pues está llena de musicalidad, ritmos y armonías. Kandinsky había dejado una brillante carrera de derecho para dedicarse a estas tonterías. Menudo abogado se perdió la humanidad. Pero al menos ganó un gran artista. Además, el pintor era muy místico en esa época y creía que el creador estaba obligado a escuchar su propio sonido interno y expresarlo a través de color y forma. En su último periodo, del que forma parte esta vibrante pintura amarilla, Kandinsky multiplicó formas y colores y llenó sus cuadros con miles de pequeñas formas geométricas que parecen palpitar, parecen estar vivas. Cielo azul. Obra de arte de Vasily Kandinsky del año 1940. Todo el mundo conoce a Vasily Kandinsky por ser el precursor del arte abstracto, además de por sus importantes tratados sobre la forma y la pintura en el arte. Aunque estudió Derecho y Economía, a los 30 años decidió dedicarse por completo a la pintura. Esto le hizo moverse continuamente por Europa. Se mudó de Moscú, su ciudad natal, a Múnich, donde cursó sus estudios de arte y formó Der Blaue Reiter junto a Franz Marc. Regresó de nuevo a Rusia tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, y una vez finalizada, volvió a Alemania, donde fue profesor en la escuela de la Bauhaus hasta su cierre, trasladándose por el progresivo ascenso del nazismo a París en 1933, ciudad en la que permaneció hasta su muerte 11 años después. La obra Cielo Azul pertenece a este último periodo. En ella se disponen, sobre un fondo azul, diferentes formas biomórficas y flexibles, delineadas con formas suaves y de colores vivos, que parecen evocar la idea de microorganismos suspendidos sobre un mar azul. La ruptura con sus obras anteriores es clara, dada la gran fluidez de los contornos y la menor rigidez de las formas. Por el contrario, vemos cierta aproximación con la obra Constelaciones de Joan Miró, a quien Kandinsky visitó ese mismo año, tanto en la organicidad de las formas como en la predominancia de los colores primarios. El azul era el color favorito del artista, quien decía que es el color del cielo y llama al hombre hacia el infinito. El optimismo que desprende Cielo Azul sorprende en una dura época en la que París se hallaba bajo la ocupación nazi. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.